¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Voces de la Terapia Familiar. El día de hoy nos encontramos con el doctor Felipe Gutiérrez Gutiérrez. Felipe, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo has estado? Cuéntanos qué has hecho de tu vida. ¿Por qué países has estado últimamente? Bueno, pues es buena pregunta. Esto se llevaría toda la entrevista, ¿no? Me fui a Europa casi un mes y estuve en muchos países muy hermosos. Italia, Bélgica, España. Y bueno, mi Italia lindo que la visito constantemente y que me gusta mucho, ¿no? Perfecto. No, pues mira, qué envidia que andes pasándotela de lujo. Pero bueno, estabas trabajando, ¿cierto? Sí me invitaron a un congreso internacional de terapia familiar precisamente para poder hablar de un tema que se llama complejidad en la práctica psicoterapéutica y de cómo en la actualidad se tienen que combinar distintos modelos de psicoterapia para atender la complejidad de los casos clínicos que nos presentan la gran diversidad de personas, niños, adultos, adolescentes, parejas, familias, ¿no? Nos presentan muchos casos. Los más actuales y más dolorosos son secuestros, asesinatos, desaparecidos. Sí, son temas. Una situación que vivimos día a día aquí en México es muy doloroso, ¿no? Claro. Y muy contrastante. También otro tema que es muy socorrido es el de muchos casos de personas que viven abuso sexual. Pero decir personas es hablar de niñas y niños, más de niñas que de niños. También es muy doloroso este tema. Y aquí hay un dato muy importante. México en 2018 se publicó una investigación. A nivel mundial ocupó el lugar número 1 en abusos, violaciones y venta de niñas, el tráfico sexual. Sí, justamente ahora que lo mencionas, estuve yo hace unos días, estaba ahí en redes sociales y tengo aquí la lista, algo que quería platicar contigo, sobre los 30 nacimientos registrados en México durante el 2024 con las madres más jóvenes, ¿no? Y la edad del padre, que la conocen, ¿no? Pero ¿cuántos hay que solamente la niña está embarazada y nunca se da con quién fue o cuál fue la edad, ¿no? Aquí mira, tenemos Texcoco, Estado de México, edad de la madre 10 años, edad del padre 32, una diferencia de 22 años. Pero esa no es la peor. Mira, El Oro, Estado de México, edad de la madre 12, edad del padre 65. 53 años de diferencia. O sea, ese no solo puede ser su padre, puede ser su abuelo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que estamos permitiendo todas estas cosas, que cada vez es más común verlo, tú lo mencionabas, somos el primer país del mundo, oye, pues queremos ser los primeros en algo, pero no en eso, ¿no? ¿Qué está pasando tú que conoces y que llevas tantos años trabajando con personas, con niños que han sufrido este tipo de traumas? ¿Qué es lo que podemos hacer como terapeutas? ¿De qué forma podemos ayudar a estos niños, a las familias, ¿no? A las familias, porque no solo los niños pasan un trauma, a veces las mamás, a veces fue el primo o fue el tío, el hermano, como también tú como parte de un núcleo de la familia, cómo puedes manejar estas situaciones tan desafortunadas. Sí, mira, una de las primeras cosas que te puedo comentar es que el problema del abuso sexual y la violación está muy generalizado en el mundo, pero México ocupa un primer lugar. El abuso sexual y la violación es una forma de violencia. En México estamos viviendo una violencia generalizada en muchas áreas y que repercute también muy seriamente en los niños y las niñas. En las niñas
podemos hablar específicamente de la violencia sexual. El problema no tan solo es la diferencia de edad entre la madre de 10 años y el padre de 65 años. El problema es que cada vez hay más hombres que abusan sexualmente de las niñas y de los niños y que las violan. Sí, ese es un problema bastante grave. Lo podemos ver a nivel de un problema del agresor sexual, pero también es un problema familiar. Te comento, en muchas familias, por desgracia, cuando una niña está siendo abusada o violada, en la mayoría de los casos lo sabe la madre. Y no tan solo lo sabe, sino que lo guarda en secreto y no lo denuncia y lo permite. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Es el miedo? Pueden ser muchas cosas. Uno, mujeres que dependen económicamente del esposo. Mujeres que emocionalmente dependen mucho de los esposos. Mujeres que están amenazadas a través de una violencia física o a través de muerte. Sí. Mujeres que no saben hacer otra cosa más que estar en sus casas y no se atreven a hacer algo diferente para poder ayudar a sus hijas. Y hacer algo diferente es que ellas mismas pudieran trabajar para no depender económicamente y emocionalmente del esposo que está violando o abusando sexualmente de las niñas. Es un problema familiar. Silencio, secretos, chantajes, sí, caricias no permitidas. Desde el punto de vista individual, los niños y las niñas no están preparados para rechazar eso. Y aunque estuvieran preparados, el adulto que las maltrata física y emocionalmente es superior en fuerza, en tamaño y en años. Entonces, a veces las niñas son atrapadas. La misma inocencia, claro. La misma inocencia. Una de las estrategias que utilizan los agresores sexuales es saber conquistar a las niñas. Las seducen, las complacen, les dan atención, las cuidan. Digamos, esos podrían ser, si en tu casa estás viendo algún tipo de estas conductas con tu hija, con tu hijo, sería un momento como para vigilar, ¿no? La atención de la persona que está haciendo todo esto, o se está acercando, ¿no? Como mantener el ojo muy alerta. Sí, pero aquí hay otro problema más grave. Que en aquellas familias donde los niños están siendo abusados o violados, a su vez, la madre y o el padre fueron violados por sus padres. Sí, dentro de una familia donde hay abuso sexual, con toda seguridad, otros miembros de la familia, el padre o la madre, también fueron abusados sexualmente. El problema del abuso sexual es que se transmiten de una generación a otra y de otra a otra. Y aquí se necesita una intervención eficaz de tipo terapéutico para poder restablecer el orden y el equilibrio emocional en estas familias para evitar el abuso sexual. Pero fíjate, para evitar que se dé el abuso sexual se requieren varias cosas: cuidado, protección, educación, supervisión constante y amor hacia los niños. Muchas mamás no están entrenadas para cuidar a sus hijos y están entrenadas para permitir que les pase eso. Muchas mamás desarrollan un alto grado de tolerancia a la violencia sexual, a la violencia física. Por eso hay algo que se llama en nuestra profesión, que es se normaliza la violencia. Sí.
Claro, lo vivieron en su casa y la mamá, la abuelita y viene generacional y lo vienen arrastrando totalmente. Y lo aceptan así también. Pero además no saben qué hacer. Aprendieron a ver, a escuchar y a callar. Claro. Y ellas repiten ese patrón que traen de sus familias, lo repiten en casa con sus propios hijos. Por eso es muy doloroso y muy difícil. Claro. Nosotros como terapeutas familiares hacemos una evaluación y un diagnóstico de lo que está pasando en la familia. ¿Qué nos encontramos? Un padre autoritario, un padre alcohólico, un padre consumidor de drogas, ¿sí? Un padre que controla no tan solo a su esposa, sino a sus hijos. Y el control se extiende hacia la expresión de una violencia sexual. Pero estos padres que ejercen el abuso se las venden a sus hijos de otra manera, amorosamente, cuidadosamente, educativamente. Si hago esto porque te quiero. Hago esto porque te quiero. Fíjate una declaración de una madre. Hace muchos años vi este caso que su hija de 16 años me fue a consultar. Y le dijo la mamá a su hija, no denuncies a tu papá de que se acuesta contigo y tus 3 hermanitas. Si él se acuesta contigo es porque Dios así se lo pidió, que te enseñara lo que es el sexo antes de que te callaras. Fíjate lo que la madre, no, es increíble, no se me olvida lo que esa jovencita de 16 años me dijo acerca de su papá, no. Pero también me acuerdo, porque es un trabajo que hice, empecé a las 8 de la noche y terminé a las 3 de la mañana, porque el papá se había ido de la ciudad de Campeche a Michoacán. Y afortunadamente me contacté con familia de Michoacán, lograron agarrarlo y le dieron 50 años de cárcel al señor. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Pero eso no resuelve la cárcel nada. No, claro es que no. Es un problema. Pero al menos social, eliminas a alguien sí. tantito de la sociedad. Pero oye, Felipe, justamente ahora que dices eso, ¿no? Muchas veces no solamente es la creencia de generación en generación, el haberlo vivido, muchas veces son temas religiosos. Y eso a los terapeutas los pone en una situación en la que constantemente tienen que estar aprendiendo nuevas técnicas, Totalmente. Desarrollando nuevas formas de comunicación. ¿Cuáles son tú desde tu expertise, cuáles son los consejos que les darías a los terapeutas que han decidido ir o están todavía viendo hacia qué lado dirigirse, si quieren más terapia familiar, terapia con niños, digo, hay mil ramas, ¿no? ¿Qué les dirías a aquellos que todavía lo están pensando? Creo que es una especialización muy fuerte y muy bonita al mismo tiempo. Digo, tú ya llevas años trabajando en esto, tanto aquí en México como en el extranjero. ¿Qué les dirías? ¿Qué invitación les harías? Y digo, sobre todo, pues sé también que tú tienes diplomados, maestrías ahí aquí en CEFAP. Entonces, ¿qué recomendaciones les das? A lo mejor no sé si tengas algún diplomado, alguna maestría que ellos puedan tomar para que se sigan preparando, pues con personajes como tú, con personas que le saben, que han vivido y que tienen mucha experiencia. Mira, lo primero que le recomiendo a todos los psicólogos cuando ven una conferencia o clases es que estudien, que se especialicen en el área, que no aborden desde la práctica profesional de la psicología problemas que no conocen. Sí, pónganse a estudiar, porque muchas veces en lugar de ayudar, hacen más daño. Sí, y efectivamente son muchos años los que me he pasado estudiando y viendo a cientos y cientos de personas, en especial niños y adolescentes,
que vivieron abuso sexual, maltrato infantil o violación. A partir de eso, mi interés en CEFAP, he desarrollado diplomados y maestrías donde incluya yo estos temas. Tenemos, y orgullosamente lo digo, a nivel nacional, somos muy pocas las instituciones que nos dedicamos a entrenar psicólogos y psiquiatras en el área del abuso sexual. Sí, en psicoterapia. Yo que conozca muchas instituciones, no. Hay Bueno, es que es un tema difícil. Lo comentábamos antes de empezar hace rato. Qué difícil, que es un... No, sí. Yo no sé si yo lo podría hacer. Es que esa es otra cosa. Hay psicólogos que sufren mucho cuando les llegan este tipo de niños o niñas que fueron abusados sexualmente. Y si no pueden manejar ese estado emocional que te genera entrar en contacto con el sufrimiento de un niño o una niña que vive abuso sexual, mejor primero vete a terapia. Tú, como psicólogo, como persona, ¿no? Y después, pues, preocuparte por entrenarte. El trabajar con personas, niños, adolescentes, adultos que vivieron violencia sexual es muy complejo. Es una gran diversidad de tipos de abuso sexual que hay y de violaciones. Entonces hay que entrenarnos. Te decía yo, tenemos un diplomado de diagnóstico y tratamiento del abuso sexual con un enfoque que le llamamos sistémico, familiar. Yo no veo a un niño o a una niña cualquier problema que traiga incluso abuso sexual si no hago un diagnóstico familiar. Y yo critico. Si nomás vemos a los niños sin ver a la familia, es incompleta o incompleto el trabajo profesional terapéutico, ¿no? Sí. Entonces necesitamos tener una visión muy amplia que pueda darnos cobertura profesional para poder atender a esos niños y esas niñas en su complejidad de la violencia sexual. Y nosotros lo ofrecemos. Afortunadamente hay muchos amigos míos a nivel nacional que trabajan el abuso sexual. Sí. Hay otros amigos míos que apenas comienzan. Sí. Y sí se los digo, yo sí se los digo, ¿no? Y sin embargo, cada día surgen nuevos profesionales muy bien preparados. México lo necesita. No tenemos profesionales suficientes para atender un problema tan grave. Claro. ¿Sí? Entonces, los invitamos a que estudien con nosotros, ¿verdad? Pues ya lo escucharon de la mano del experto. Búsquenlos en redes sociales como @cefap. Ahí pueden contactarlos vía Instagram, Facebook, WhatsApp, y le pueden solicitar más información. También sé que tienen el Congreso de Terapia Familiar muy pronto. Sí, este es un sueño mío, el Congreso Mundial de Terapia Familiar, 6, 7 y 8 de noviembre. Los y las invitamos. Tengo invitados de 10 países del mundo y de todos los grandes maestros de la terapia familiar en México. Sí, va a ser toda una fiesta, va a ser todo un evento académico de 4 días. Vengan a disfrutarlo, de verdad va a estar excelente, ¿sí? Y aquí los esperamos con mucho gusto. Es en la ciudad de Cholula, Puebla, 6, 7, 8 y 9 de noviembre. Perfecto, ¿no? Felipe, pues te agradecemos que hayas estado aquí hablando sobre un tema tan complejo, un tema que nos duele mucho en México. Y bueno, si ya saben, si quieren formarse, si quieren aprender más sobre este tipo de terapias, pues en @cefap. Les agradecemos y hasta la próxima.